Rápidamente con José Carlos Díez para ver si hay una salida para Grecia, porque no olvidemos, un corralito, una catástrofe de este tipo en Grecia nos iba a arrastrar. ¿Qué es lo que se puede hacer para solventar la situación griega, José Carlos? Bueno, primero yo creo que hay que dejar claro, porque va todo tan rápido y estuvimos aquí en febrero hablando de esto, sí. Yo creo que en agosto también hablamos de esto. Syriza no es la causa de la crisis en Grecia, es el efecto. Syriza llega en unas elecciones en febrero, los problemas ya estaban. Voy a poner, en una crisis de deuda es muy importante las condiciones iniciales, porque sobre el nivel de partida de deuda y de déficit público empiezas a sumar. En el año 2007... con un gobierno de derechas que está en el Partido Popular Europeo, o sea que es gente de orden, no es culpa de Syriza todo lo que pasó. Grecia tenía un déficit público en el momento de máxima recaudación del ciclo económico, cuando más empleo creaban, cuando la tasa de paro estaba baja, el déficit era del 7% del PIB. Y la deuda pública estaba en el 102% del PIB. Esto es la deuda. Hay un cambio, aquí gobernaba el Partido Popular griego con una mayoría absoluta, hay un cambio de gobierno, llega un gobierno nuevo y aflora 10 puntos de déficit público oculto, un 10% del PIB en déficit oculto. Esta es la situación inicial. Por poner las cifras españolas, y ya que vamos a hacer un programa para ver qué impacto puede tener lo de Grecia en España, con un gobierno de izquierdas, que es el debate, si hay izquierdas o derechas. Aquí, en este caso, el gobierno de izquierdas tenía un superávit en las cuentas públicas del 2% del PIB y una deuda pública del 35%. Por lo tanto, es evidente que ha habido una crisis, la peor crisis en los últimos 80 años, pero las condiciones iniciales eran de partida. Por ejemplo, hay dos expedientes por ocultación de déficit en la Unión Europea. Uno es Grecia en el año 2009-2010, otro es la Comunidad Valenciana. La Comunidad Valenciana en el año 2011 también afloró déficit, pero claro, afloró un 1% del PIB. Por lo tanto, en términos españoles, el gobierno de Nueva Democracia, que ha estado gobernando hasta hace 6 meses, era 10 veces más irresponsable de lo que llegó a ser el gobierno valenciano. O sea, que Syriza sí se puede quejar de la herencia. Sí, yo creo que si hay algo que puede quejarse Syriza es evidentemente que es de la herencia. Ahora, dicho esto, que es evidente que las condiciones iniciales eran una situación muy complicada, cuando estuvimos aquí en febrero, y ya lo anticipé en agosto, yo advertí que el principal problema de Grecia no estaba tanto en la deuda pública, que ya prácticamente estaba bajo control del Fondo Europeo, del Fondo Monetario, y tenían una estructura de vencimientos y de tipos de interés bastante adecuada. El problema de Grecia es el sistema bancario, porque en una crisis de deuda lo más vulnerable dentro de la economía es el sistema bancario, que es el que tiene mayor endeudamiento con las familias, con las empresas y con el gobierno del país. Este es el indicador de depósitos. Se ve cómo durante todo el año 2014 los depósitos en Grecia estuvieron aumentando, partían de un nivel del 100%, llegaron a tener un 102%, tampoco era mucho, pero evidentemente que había cierta normalidad en el sistema bancario griego. Ya había habido problemas y fuga de depósitos antes, pero el año 2014 fue un año de normalidad. De repente hay un cambio en la serie que empieza a caer. Entonces, en macroeconomía es muy difícil hacer experimentos, pero aquí sí tenemos un experimento. Esto solo ha pasado en Grecia. En el año 2011 y 2012 hubo mucha tensión en Europa y afectaba a muchos países, llegaba a España, llegaba a Italia, llegaba a Irlanda. Esto solo ha pasado en Grecia. En el resto de países no ha habido fuga de depósitos. Esto es que la gente está sacando el dinero de Grecia, se lo lleva. Ciudadanos griegos, sí, que están yendo a su banco y que están retirando su dinero y llevándoselo, la mayoría en billetes y metiéndolos en el cajón. Eso es lo que está pasando en Grecia. Y el único experimento que ayuda a explicar esto es el adelanto de unas elecciones y la victoria de Syriza. Eso es lo que ha pasado en Grecia y que ayuda a explicar que el resto de países no hayan tenido. Estamos hablando de una fuga de depósitos del 20% de la base de depósitos. ¿Qué ocurre si la gente empieza a sacar el dinero y se lo empieza a guardar en casa? Pues, un banco es una cosa muy sencilla, es como un transformador de luz. El banco coge dinero prestado, la mayoría en depósitos, puede emitir bonos también, y lo presta en créditos, imaginemos en hipotecas a 30 años. Si alguien saca los depósitos, el banco no puede ir al de la hipoteca y decirle, oye, ¿me devuelves
devuelves el dinero que te di a 30 años para devolver los depósitos? Entonces el banco tiene un problema. El siguiente problema, que podemos pasar y verlo en la siguiente diapositiva. Si Grecia hubiera estado fuera del euro y con esa presión de fuga de depósitos y de fuga de capitales, Grecia habría tenido una crisis de la magnitud que tuvo Argentina en el 2001, por lo menos. Incluso que pueda haber sido peor, porque la deuda externa griega es mayor que la que tenía Argentina en el año 2001. Lo que tiene la ventaja de estar dentro del euro es que hay un banco central creíble que, pasando eso en Grecia, permite meter dinero al sistema bancario griego y evitar la quiebra y que salte por los aires sin que el euro y el resto de países se vea afectado. Eso es lo que tiene la credibilidad monetaria de tener un banco central creíble. Si esto lo hiciese un país, por ejemplo ahora latinoamericano, puede ser Argentina o Venezuela o Ecuador, países con menos credibilidad monetaria, si tú haces esta inyección de dinero, lo que haces es provocar más fuga de capitales, porque piensa que va a haber una hiperinflación y otro tipo de monedas. En Europa se puede permitir esto, pero claro, el Banco Central Europeo, desde septiembre del año pasado y sobre todo desde diciembre, que es el anticipo de elecciones, le ha prestado a Grecia 60.000 millones de euros. Eso es un 35% del PIB griego. Y es deuda pública, porque los bancos griegos o son públicos ya o están quebrados y van a ser públicos en breve, porque Syriza, es verdad que ¿hay causas objetivas para explicar que haya habido una fuga de depósitos en Grecia? Bueno, pues evidentemente que ha afectado a muchos ciudadanos griegos que han decidido sacarlo, alguna causa habrá. En el programa de Syriza que sacaron en septiembre del 2015, que yo critiqué aquí, podrían haber titulado el programa "Queremos quebrar a los bancos", porque la banca griega lo que tiene es había perdido todo el capital. Habían recapitalizado la banca con dinero del Fondo Europeo y con préstamos de los socios europeos, y lo que decía Syriza en el programa es que iba a abrir una comisión de auditoría de deuda ilegítima y que iba a impagar esa deuda. Entonces, evidentemente, sin pagar la deuda, el banco está quebrado, y si el banco está quebrado, el depositante que tiene el dinero en el banco dice, oye, pues a lo mejor no me devuelven los depósitos, y decide sacarlo. Eso es lo que hemos visto que ha sucedido. Vamos a hablar también del empleo en Grecia, exactamente cómo se ha comportado en estos últimos meses. Bueno, lo que vemos es que prácticamente había cierta estabilidad al inicio del 2014. Hubo un trimestre de fuerte crecimiento que, bueno, ya ¿no? Abrieron, sí, cantaron el aleluya, sonaron las trompetas, entraban en Jerusalén, se ha acabado la crisis, bueno, un poco lo que vemos aquí también, y eso fue lo que llevó al señor Samaras a cometer un error. Yo creo que, no sé, bueno, para él desde luego que ha sido un error, pero para su país, en aquel momento los socios europeos ya empezaron una negociación con Grecia para intentar mejorar las condiciones del rescate. Era evidente que no iban a cumplir las condiciones en el 2015, el gobierno anterior incumplió el programa y por eso ahora en parte hay tantos problemas, y le estaban ofreciendo bajar el nivel de superávit que tenían que conseguir, revisar los vencimientos para alargar los vencimientos, bajar los costes de intereses de la deuda que le habían prestado. Bueno, el señor Samaras decidió una estrategia política suicida, que es entrar en decir, no, mejor no acepto las condiciones y voy a las elecciones diciendo o el caos o yo, ¿no? Si yo gano, conseguiré una renegociación con la Troika, y si ganan los otros, pues iremos al caos. Bueno, pues evidentemente ha llegado el caos, él ha perdido, ha llegado Syriza, y lo que vemos es que el primer trimestre de anticipo de elecciones dejó de crearse empleo. En este trimestre ha habido destrucción de empleo en Grecia. Bueno, esto es entre enero y marzo. Lo que hemos visto en el gráfico primero es que la fuga de depósitos ha sido mucho más intensa de marzo a junio. Por lo tanto, si los bancos pierden depósitos, no pueden dar crédito. Si los bancos no dan crédito, las empresas no pueden invertir. Si las empresas no pueden invertir, muchas tienen que cerrar o dejan de crear empleo o lo destruyen, y si se destruye empleo, baja el consumo y vuelve otra vez la destrucción. El año que viene veremos una economía con alta tasa de paro y un aumento mayor de la pobreza, que lamentablemente es lo que yo pronostiqué aquí en febrero.